La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. He ahí lo que dice la Biblia acerca de la palabra de Dios. Es viviente y eficaz. Y ya hemos dicho domingo a domingo durante estos 7 domingos que cuando dice que la palabra de Dios es viviente y luego se le compara con una espada, estamos ante algo único, ¿sí? Cualquier espada forjada por el hombre, al traspasarnos nos quita la vida. Pero esta espada de Dios, que es la palabra de Dios, al traspasarnos, en vez de quitarnos la vida, nos va a dar vida. Nos va a dar vida. Me está contando Marcos. Marcos dice que está contento hoy. Ya nació. ¿Cómo se llama? Mariali. Nació la pequeña en el hogar de Marco y su esposa. Un doctor tomó un bisturí y cortó la piel de tu esposa. Y eso pone nervioso, ¿no? Porque por eso oramos, ¿no? Que salga bien la cirugía, porque aún el doctor más experimentado, con un bisturí en la mano, si le tiembla tantito, podría causar algo inesperado. Cortante y eficaz, bien utilizado ese bisturí. Felicidades, Marcos, Dios te bendiga a ti y a tu casa. La palabra de Dios es cortante, pero es viviente. Y usted debe pedirle a Dios que esta espada le traspase hasta lo más profundo. Usted no debiera pedirle a Dios que su palabra sea embadurnada solo encima de nosotros, sino que traspase nuestro ser, que discierna, como dice Hebreos 4:12, la mente, el alma, el espíritu, las intenciones y los deseos del corazón. De eso estamos hablando. Necesitamos la palabra de Dios, hermanos. Como que todos sabemos, por ejemplo, que debemos tomar agua. Todos sabemos eso. Cualquier doctor, cualquier nutriólogo nos dice debe tomar agua. Y aún así a muchos les es difícil cumplir con una rutina tan común como tomar agua, ¿no? Todos sabemos que debemos ahorrar, sabemos que ahorrar es una buena idea, pero hacernos ese hábito es lo complejo. Bueno, todos los cristianos sabemos una cosa, tenemos que leer la Biblia. No se supone que debiéramos dedicar 40 minutos más un domingo a decir, hermanos, lean la Biblia, ¿no? Hermanos, todos sabemos que hay que leer la palabra de Dios. Todos sabemos que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo sabes, tal como sabes que debes tomar agua y que debes ahorrar, así también sabes que debes leer la Biblia. Pero cuán difícil es un hábito tan común como es venir a la palabra y nutrirnos de ella, llevarlo a la realidad. No quisiera ponerme a indagar, pero estoy seguro que si alguien está ejercitándose en el hábito de leer las Escrituras, esta semana no fue algo sencillo. Usted tuvo que restarle tiempo a algunas cosas, tuvo que sacrificar quizá otras cosas con tal de cumplir con un hábito tan sencillo. No hay crecimiento espiritual, no hay madurez, no hay crecimiento en la fe, no hay fortaleza sin la palabra de Dios. Si alguien dice, pues yo como que estoy decaído, como que estoy desanimado, y le preguntamos, ¿y qué tanto estás nutriéndote de la palabra de Dios? No debería ser una sorpresa que al no estar nutriéndonos de la palabra de Dios, estemos pues así, decaídos, desanimados, un tanto en decadencia espiritual, porque solo la palabra de Dios nos puede dar esta fortaleza, este consuelo, esta dirección para nuestra vida. Y Hebreos capítulo 1, de hecho, comienza así. ¿Se acuerda cómo comenzaba Hebreos 1? Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Dios habla. La gran diferencia entre el Dios verdadero, el Dios de las Escrituras, y los dioses paganos, los dioses falsos, es que Dios habla. Nuestro Dios habla. Pero la pregunta es, ¿cuánto apreciamos su voz? ¿Cuánto obedecemos su voz? ¿Cuánto dependemos de su voz? ¿Y cuánto su voz es
normativa en nuestras vidas, hermanos. Insisto, tal como todos sabemos que tomar agua es algo importante y aún así nos cuesta hacerlo, saber que debemos leer la Biblia no es algo extraño, lo sabemos, pero necesitaremos aplicar diligencia, disciplina y obediencia para nutrirnos de la palabra de Dios. Es muy importante. Mire, ha trascendido en las noticias mundiales. Esta semana trascendió un poco más, pero comenzaron desde hace como 11 días. Ya hoy se cumplen 11 días. En este momento, hermanos, están reunidos en una universidad allá en Estados Unidos, en Kentucky. La universidad se llama la Universidad Asbury. Alguien le está llamando el primer gran avivamiento de la era digital. Pues sí, yo recuerdo que en los años 90, algo así, 90 o 2000, lo último que se oyó al respecto de algo así fue algo en un lugar llamado Pensacola. Se llamaba el avivamiento en Pensacola y mucha gente iba para allá, pero no había Facebook ni Instagram en aquellos años. Hoy lo tenemos y la gente está diciendo, hay un avivamiento allá en Asbury. No estoy aquí yo para decir que es verdad o no es verdad, lo he dicho. Siempre que se reúnan los creyentes y alaben al Señor, alabado sea su nombre. Es más, ¿por qué no nos quedamos hoy hasta las 10 de la noche y seguimos alabando a nuestro Dios? A ver quién se atreve a hacer algo así, ¿no? Bueno, nos vemos a las 6 si quiere. Pero lo que digo es, un culto se puede prolongar tanto como la gente tenga ganas y tiempo y también sobriedad. No hay nada de malo en eso. Si los hermanos llevan 11 días en un culto que no acaba, esperemos que ese culto sea en espíritu y en verdad, tal como esperamos que este culto también sea en espíritu y en verdad. Pero hay algunas alarmas, algunos signos de alerta. Usted sabe, la Biblia nos llama, nos ordena a analizarlo todo, a discernir y a pasarlo todo por el filtro de la palabra misma. Y es más, esto está en vivo. Si usted hoy googlea avivamiento en Asbury, va a ver que hay gente que está transmitiendo en vivo y están cante y cante. La verdad, parece que está bastante bueno el ambiente por allá también. Y sin embargo, muy de acuerdo a lo que estamos viendo, si la palabra de Dios es viviente y eficaz, un elemento central, no solo en Asbury, en Príncipe de Paz, en cualquier comunidad de creyentes, debe ser la palabra de Dios. Si vamos a hablar de un avivamiento, un movimiento que nos llegue a tener mayor fervor, a crecer en gracia y conocimiento, lo único que es viviente y eficaz para levantar el fervor de una iglesia es la palabra de Dios. No hay fórmula humana, no hay estrategia que un consistorio o un grupo de liderazgo pueda implementar para decir, si hacemos esto, órale, vendrá el fervor. ¿Qué más me gustaría? Creo que de hecho eso es una de las primeras cosas que dije en este púlpito cuando tuve el privilegio de estar por primera vez. Les decía, no traigo una especie de sombrero del mago con un montón de trucos para decir de Iglesia Príncipe de Paz, hagamos esto, y hagamos esto, y hagamos esto, y entonces vamos a crecer y fortalecernos. No existen tales fórmulas, hermanos. Existe un recurso que es la palabra de Dios, que Dios ha prometido honrar, bendecir y que no volverá vacía. Y esta palabra de Dios tiene que tomarse muy, muy en serio. Note cómo allá en Deuteronomio, cito antes de Deuteronomio, capítulo 11, versículos 18 al 19, Dios pone énfasis en sus palabras. Deuteronomio 11, 18, por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales en vuestros ojos. Recuerde que nosotros entendemos que estas partes del cuerpo son tomadas aquí simbólicamente. Cuando Dios dice que estas palabras estarán como frontales entre tus ojos, se refiere aquí, en la frente, entre tus ojos, ¿sí? Delante de tus ojos, pues, se refiere a una mente dirigida por la palabra de Dios. Cuando dice Dios que las atarás como señal en tu mano, se refiere a tus acciones, ¿ok? Así es que cuando Dios dice, vas a tener mi palabra como frontal entre tus ojos y en tus manos, lo que está diciendo Dios es,
quiero que mi palabra esté en tu mente, pero que también esté en tu forma de vivir, en tus actos, en tu conducta. Allá en Apocalipsis tenemos una escena semejante, ¿se acuerda? Surge un anticristo y hace que sus súbditos tengan una marca, 666. ¿Y dónde se pone esa marca? Precisamente en la frente y en la mano. Es decir, los que no son de Cristo, los anticristos, piensan contrario al Señor y actúan contrario al Señor. Esa es la forma en que entendemos esto. Luego dice el versículo 19, y las enseñaréis a vuestros hijos, la palabra de Dios, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Es decir, en todos los entornos de tu vida, tu casa, tu trabajo, adentro, afuera, tus negocios, tu reposo, la palabra de Dios debe estar ahí. ¿Dónde están las alarmas cuando nos referimos a lo que está pasando en Auschwitz? Que insisto, en sí no tiene nada de malo si los hermanos se han reunido ya por más de 250 horas. Quién sabe cuánto más tengan. Hay algunas cositas que podríamos señalar. Número uno, esa es una universidad. Y en una universidad se estudia. Como empezó este fervor del culto en la universidad y llevan más de 10 días, 11 días cantando y alabando, pues esa universidad no ha tenido clases por 10, 11 días. Yo no sé si van a perder el semestre los chamacos. Y yo no sé si en la boleta va a aparecer, ¿no? Algo así como exento por el avivamiento, ¿no? O sea, le ponemos 10 porque estuvo en la capilla. Porque no creemos que sea menos espiritual cumplir con tus responsabilidades, pero supongamos que eso lo pasamos por alto. Lo más preocupante, hermanos míos, es que si bien estamos llamados a alabar a nuestro Dios, cantar cánticos a su nombre, estamos llamados a escuchar su palabra. Y durante estas más de 250 horas que dicen muchos que está ocurriendo algo grandioso allá y que esperamos que se corra por todos los lugares, lo que ha estado ausente es la palabra de Dios. Ni siquiera leída, o sea, ni siquiera de verdad alguien se ha parado y dice, a ver hermanos, vamos a leer un poquito la palabra de Dios, ¿no? Ya estuvimos cantando más de 200 horas, ¿qué les parece si al menos una hora leemos la palabra de Dios? No ha pasado. Hay gente que lleva ahí todos estos días, 11 días, y que entonces supongo que en 11 días no han leído su Biblia, solo han estado cantando. Y repito, cantar es algo bueno. Nos gusta cantar, debemos cantar a Dios. Cantar es normativo, por cierto. Dios ordena que su pueblo le cante, pero Dios ordena que su pueblo escuche su palabra y obedezca su palabra. Medite la palabra, pero ponga en práctica también su palabra. Alguien podrá decir, sí, pero es que tú no entiendes, este es el Espíritu Santo que está obrando libremente. Aquí están los presbiterianos, son bien refrigerianos. ¿Ustedes qué saben del Espíritu Santo? Bueno, sabemos lo que la Biblia dice del Espíritu Santo. Y sabe, la Biblia dice que lo que va a honrar al Espíritu Santo es precisamente la palabra de Dios. Una y otra vez vemos esa dinámica. El Espíritu Santo dándole poder a la palabra para que la palabra obre en su pueblo. Un pasaje importante que lo representa muy bien es Ezequiel 37. ¿Se acuerda de Ezequiel 37? Dios lleva a su profeta Ezequiel es una visión, un valle lleno de huesos humanos, huesos secos hasta la médula. Ezequiel 37:9 dice, y me dijo el Señor, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Versículo 10, y profeticé. Entienda que cada vez que dice profeticé es proclamé la palabra de Dios, ¿ok? Pronuncié la palabra de Dios, profeticé como me había mandado, y entró el Espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Se necesitó de un profeta que proclamara la palabra de Dios y del Espíritu de Dios que viniera en respuesta a esta palabra y diera vida a esos huesos secos.
Básicamente eso es lo que pasó el día que usted nació de nuevo, hermano. No sé si usted recuerda el día que nació de nuevo. Yo espero que tenga algo de recuerdos de eso. Alguien estuvo anunciando la palabra de Dios. Alguien estuvo hablando de arrepentimiento y fe. Alguien estuvo hablando de Cristo, su cruz, su gracia, su victoria sobre la tumba. Y algo pasó en usted. Usted era como un costal de huesos secos y el Espíritu Santo entró en usted, le abrió un entendimiento, dijo, wow, ahora entiendo de qué se trata. Lo más probable es que usted haya sido quebrantado por su pecado, que usted haya a lo mejor llorado por la emoción y también por todo lo que significaba saber que aunque era un vil pecador, Dios le amaba y estaba dispuesto a reconciliarse con usted, abrirle las puertas del cielo, darle vida eterna. Y esto fue lo que ocurrió, que el Espíritu Santo le dio nueva vida. A lo mejor no nos caímos al suelo, a lo mejor no hablamos en lenguas, a lo mejor no hubo de estas experiencias algo extrañas, pero esto es lo que hace el Espíritu Santo, da vida a los muertos. Una y otra vez los apóstoles hablan así, ¿no? Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, sí es preocupante, siempre que se hable de que algo está pasando, de que algo nuevo viene, de que algo grandioso se aproxima, pero el gran ausente es la palabra de Dios. Algo ahí no cuadra. Ni allá ni acá tampoco. Déjeme le aclaro, yo soy muy consciente de cuán peligroso puede ser andar creando de manera artificial avivamientos que no son realmente avivamientos. Es muy común que caigamos en pensar que, ya sabe, ciertos ministerios, ciertas estrategias, ciertas metodologías, ciertas actividades van a traer el crecimiento a la iglesia. Dos cosas, palabra y espíritu. Al espíritu no lo controlamos. A la palabra la tenemos que escudriñar y que obedecer. Cuando el pueblo de Dios se toma en serio la palabra del Señor, entonces el Espíritu procederá a bendecirnos. Eso es lo que pasó en la vida de los primeros cristianos. Recuerde usted que cuando Jesús resucita, los cristianos todavía están así atemorizados, estaban allí enclaustrados, orando. Los empezaron a perseguir, tenían temor porque los pueden matar. Pero de pronto un día se ponen a orar y a clamar, Señor, ayúdanos a proclamar tu palabra, danos tu fortaleza. Ahí están en Hechos 4:31 de nuestros hermanos. Y dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué vino a continuación? Organizaron toda una serie de actividades, toda una serie de eventos y estrategias para el enriquecimiento. No. Hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Qué hizo el Espíritu Santo? Los llevó a apreciar la palabra, los llevó a tener valor para proclamar la palabra. Puede usted ver esta constante. Palabra y espíritu van de la mano. Palabra y espíritu edifican a la iglesia. Palabra y espíritu confrontan al cristiano. Palabra y espíritu consuelan al creyente. Siempre así, palabra y espíritu. Insisto, quiero ser muy cuidadoso en eso. No estoy diciendo que está mal que los creyentes se reúnan para alabar al Señor Jesucristo. Si nuestros hermanos en Asbury quieren seguirse por un mes más, 2 meses más, qué bueno, de verdad, qué bueno. De verdad, hermanos, nos deberíamos todos interesar en pasar más tiempo alabando a nuestro Señor. Esto es algo que vale la pena hacer. Muchas personas no tienen ni el más mínimo remordimiento después de 10 o 12 horas de una temporada en Netflix y se sienten como que lograron algo. Muchas personas no tienen ningún problema en desvelarse una noche estudiando porque tienen examen al otro día. Examen que si bien es importante, no creo que sea más importante que buscar al Señor, pero justificamos aquello en lo que se nos va la vida, ¿no?
Muchas personas no tienen reparo en pasarse en ese gimnasio que está aquí cerquita casi todo el día esculpiendo su cuerpo. Qué bueno, los cuadritos se van a ver muy bonitos quizá, pero ya saben lo que le decía Pablo a Timoteo, ¿no? El ejercicio corporal solo sirve de este lado de la historia. Así es que no estoy de ninguna manera diciendo que está mal que el pueblo de Dios se congregue y alabe. Qué bueno. Y incluso me atrevo a decir, nos falta por acá un poco de ese fervor. Nos falta la idea de, bueno, no importa si 20 minutos más que tarde nuestra reunión, ¿qué tal si cantamos un poco más? ¿Por qué no pasa eso? Quizás sí necesitamos un poco de fervor de esa clase. Pero por otro lado, donde la palabra de Dios no sea central, donde la palabra de Dios no sea el fundamento, ya empezó mal también el asunto. La palabra de Dios es la que va a hacernos estar avivados. Solo la palabra de Dios es viva y eficaz, vivificante y eficaz. Insisto, lo primero que le recetaría a usted, si dice, mi fe se está apagando, mi devoción está en decadencia, lo primero que le diría, ¿sabe qué es? Póngase a leer la palabra de Dios. Póngase a leer. No tengo otro remedio, en verdad, no puedo decirle, bueno, pues vamos a orar por usted. Por supuesto podemos orar por usted, pero la oración que hagamos por usted no tendrá el efecto que solo la palabra de Dios puede tener en usted. Así es que la palabra debe ser central. Alguien podría acusarnos, pero es que eso que están haciendo, eso que dicen, esos comentarios de alerta, terminan por apagar al espíritu. Tal parece que ya quieren que acabe lo que está pasando allá en Asbury. No, repito, si quieren seguirse los hermanos, si tienen tiempo, adelante, ¿ok? Adelante, está muy bien que alaben al Señor, solo deberían cuidar la palabra. Pero miren lo que dice la Biblia respecto a apagar el espíritu. El hermano Pablo escribiendo a los tesalonicenses, no apaguéis el espíritu. Pero no hay que terminar de leer solo allí en el versículo 19, porque alguien podría decir, no apagues el espíritu. Ya saben, los presbiterianos somos cautelosos, ¿ok? Porque hermanos, hay muchos excesos y hay mucha blasfemia contra el Espíritu Santo. Hay tantas cosas que hoy se hacen en supuestas iglesias en nombre del Espíritu Santo que usted dice, eso no está bien. Hay una seria advertencia contra aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo. Pero yo creo que hay muchas denominaciones donde al decir que el Espíritu Santo está haciendo cosas que en realidad la Biblia no las atribuye al Espíritu Santo, se está blasfemando contra Él. Hablo de estos excesos. Usted ha visto, de esto también se burlan de nosotros, hasta en las redes también. Gente que parece que le está dando un ataque cardíaco o epiléptico. Gente que se pone a ladrar o maullar y dice que eso es hablar en lenguas angelicales. Las ridiculeces. Gente que ha visto esas tonterías, ahora hasta puede bajar de tallas porque le imponen las manos. O sea, reducción de tallas, ¿en serio? ¿Y vas a decir que eso es obra del Espíritu Santo? Eso es blasfemia. Deberías temblar tan solo de pensar que esa es la obra del Espíritu Santo. Pero ya que es que a ustedes les encanta apagar al Espíritu Santo. No, es que eso no es del Espíritu Santo. Es que debe recordar que incluso el adversario, nuestro enemigo, se disfraza como maestro del bien y confunde. ¿Y a quiénes confunde precisamente? Pues a los que no conocen su Biblia, hermano. Si no conoces tu Biblia, es muy fácil que a cualquier cosa que parezca así como show de magia se le atribuya la obra del Espíritu Santo. Pero mire lo que le dice Pablo a los tesalonicenses. No apaguéis el espíritu. Y continúa. No menospreciéis las profecías. ¿Qué está diciendo Pablo? Bueno, en aquella época, en la época de la iglesia primitiva, la primera iglesia, se le llamaba profecías a la predicación, hermanos. Se le llamaba profecía a la predicación. Yo sé que ahora nos anuncian a los pastores, bueno, ahora vamos a tener la exposición de la palabra de Dios, dice el director. Pero en aquella época era, vamos a escuchar la profecía. ¿Sí? Profecía era la predicación.
Lo puede corroborar cuando Pablo le dice a los corintios les estaba ya entrando la moda esa de hablar en lenguas, ¿se acuerda? Y Pablo dice, pues qué bueno que anden hablando en lenguas, pero yo preferiría que todos profeticen. Léalo en su casa. O sea, es preferible hablar 5 palabritas con el entendimiento para que la gente conozca la palabra a un montón de guasha, no sé qué, y no te entiende nadie. Profecía. No apaguéis al Espíritu, le dice Pablo a los tesalonicenses. ¿Y cómo es que no apagamos al Espíritu? Pues no menosprecien las profecías. ¿Qué es menospreciar las profecías? Minimizar la importancia de la palabra de Dios. Eso es menospreciar las profecías. Cuando alguien minimiza la importancia de la palabra, cuando alguien no quiere escuchar la palabra, cuando alguien piensa que la palabra de Dios no es tan importante, está menospreciando las profecías. Ahora, todos sabemos lo que es eso. Bueno, no todos, pero al menos los que crecimos en la iglesia. Los que crecimos en la iglesia sabemos lo que es eso. Sabemos lo que es que tu mamá, tu papá, te levanten temprano el domingo y te digan hay que ir a congregarnos. Y vamos a congregarnos. Y como niños, como jóvenes, a lo mejor disfrutamos el momento de los cantos, ¿no? Pues al menos hay algo de ritmo y se pone buena la cosa, bonito ambiente. ¿Qué tal nos parecían de niños, de jóvenes, el momento de la exposición de la palabra, hermanos? La verdad, es algo que disfrutábamos, es algo que decíamos, wow, papá, sí, llévame al templo porque no puedo esperar escuchar la exposición de la sagrada palabra de Dios. No hacemos eso. O al menos yo no, quizá yo soy muy carnal y fui mucho más carnal en mi infancia. ¿Sabe qué hacemos los niños mientras está el sermón? ¿Qué hacemos los niños? Pues distraernos con lo que se pueda, ¿no? Mira el ventilador. Mira, no han pintado todavía eso. Mira ese cable, mira esa hormiga, a ver cuál da la de las 2 hormigas. Uno está distraído porque uno está muerto. Cuando estás muerto no aprecias las profecías. Algo pasó un día. Se hizo la luz. Y entendiste, eso que está diciendo ese Señor es importante. No por Él, ni siquiera porque Él sea buen predicador, sino porque nos está compartiendo, esto es importante, el pueblo de Dios. Y eso es de lo que está hablando Hebreos. Dios ha hablado. Y hubo una generación de pueblo que aunque escuchó, en su corazón no había sino dureza. ¿Y dónde quedó ese pueblo? En el desierto, dice Hebreos. Pero ahora nos ha sido anunciada también a nosotros la misma palabra, y quiera Dios que nuestro corazón no se endurezca para que entonces, siendo el pueblo que oye, el pueblo que tiene fe, pueda entrar al reposo del Señor. Y eso ocurre no menospreciando la palabra, las profecías, sino apreciando esa palabra, siendo el pueblo que oye y obedece. Así es que no nos digan que apagamos al Espíritu o que no creemos en el Espíritu Santo. Claro que creemos. Es más, creemos tanto en el Espíritu Santo que nuestro clamor debiera ser Señor, danos más de la presencia, de la obra y del poder de tu Espíritu Santo aquí entre nosotros. Lo necesitamos. Muchos de nosotros andamos adormilados, atolondrados, distraídos. Muchos de nosotros incluso no hemos nacido de nuevo todavía. Tú sabrás quiénes. Pero será la palabra y el Espíritu. Y ese Espíritu lo que va a hacer es darnos entendimiento. Corintios, 1 Corintios 14, versículo 15. ¿Qué pues? Dice Pablo. ¿Oraré con el Espíritu? Sí, pero también oraré con el entendimiento. ¿Cantaré con el Espíritu? Sí, pero cantaré también con el entendimiento. Es una de las cosas que le digo que hay que advertir de lo que pasa, no solo en Asbury, en cualquier lugar. Llevan más de 250 horas cantando, pero por ahí del viernes quise ver de qué se trata. Y lo que escuché fue algo así como 40 minutos de una sola canción. Decía, haz llover. Haz llover.
a llover, a llover, a llover, a llover. 40 minutos, hermanos. 40 minutos de a llover. Andaré con el entendimiento. Pero eso es el Espíritu. Bueno, entonces lo que necesitamos es entender que el Espíritu Santo va a obrar donde la palabra de Dios, que es viva y eficaz, que es más cortante que toda espada de dos filos, que esa palabra sea honrada. Permítame entonces resumir cómo ocurre la dinámica de un avivamiento. No según lo que digan los expertos en el crecimiento, no según lo que digan los líderes de las iglesias más grandes que hay, porque esa es una trampa, ¿sabe? Hay gente que dice, bueno, preguntémosle a los líderes de las mega iglesias, esas iglesias que tienen 20,000 miembros, 50,000 miembros, ¿cómo le hicieron? Mire, yo sé lo que hicieron. Aplicaron principalmente estrategias de mercadotecnia para llegar a la gente y darles lo que querían como si fueran consumidores. Así es que no vamos a preguntarle a los líderes ni a los expertos. Vamos a la palabra de Dios y veamos lo que dice la palabra de Dios respecto a la palabra misma, que es viva y eficaz. De hecho, es muy sencillo. Lo primero que hay que decir en esta dinámica del avivamiento es que el avivamiento cristiano ocurre y demanda un corazón oyente y obediente. Donde tengamos gente que sea oyente y obediente a la palabra de Dios, ahí está ocurriendo un obrar del Espíritu Santo. Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, versículo 1. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezcan no haberlo alcanzado. Versículo 2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado, hemos escuchado, la buena nueva, como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. ¿Qué necesitamos? Primero que nada, que la palabra sea oída. ¿Dónde puede ocurrir un avivamiento? Pues donde haya oyentes. Pero se necesitará más que oyentes. Se necesitará obedientes. Versículo 6, Hebreos 4. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, se refiere al reposo, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. ¿Oyeron la palabra? Sí la oyeron. ¿Obedecieron? No obedecieron. Pues no sirvió. No funciona así. Tiene que haber una persona oyente y esta persona oyente volverse una persona obediente a la palabra de Dios. No endureciéndose, sino obedeciendo a la palabra de Dios. No hay avivamiento, hermanos, donde no hay obediencia. Y eso es algo más que decir. Nosotros no estamos buscando una experiencia emocional. Cualquiera se puede emocionar. ¿Sí? Cualquiera se puede emocionar. Y es una, a lo mejor, tentación común en los líderes de música y de alabanza que saben mucho de cómo manejar emociones, pues exacerbar esas emociones. Pero no se trata de emociones, se trata de obediencia. Así es que necesitamos oír y obedecer la palabra de Dios. Ahora, oír y obedecer la palabra de Dios tiene que ir de la mano de otro aspecto. Que nosotros nos acercamos a Dios buscando su socorro, pero también sometidos a su trono. Hebreos capítulo 4, versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Sí? Así es que nos acercamos a Dios, pero Él está en su trono, el trono de la gracia. Y si está en su trono, entonces Él es rey. Pero es un rey que está dispuesto a darnos socorro.
Hay gente que quiere el socorro de Dios, pero no quiere el trono de Dios, ¿sabe? Hay gente que quiere la ayuda de Dios, pero no quiere la autoridad de Dios en su vida. Esto hay mucho. Usted lo sabe porque es gente que usted conoce. ¿Cuánta gente no conoce usted que porque usted es cristiano le piden oración? ¿Le ha pasado eso? ¿Tiene gente que sabe que usted es cristiano y le dice, ay, oras por mí, por favor? Y claro, oramos por ellos. Pero generalmente, ¿qué cosas piden en oración? Amigos, familiares, parientes. Pues es que trabajo, salud, todo. ¿Se da cuenta? ¿Qué quieren de Dios? El socorro. Pero dígales usted, oye, ¿por qué no te rindes de una vez a Cristo? ¿Por qué no le reconoces como tu rey, como tu amo, tu soberano? Ay, no, déjame lo pienso. No estoy listo para eso. Es muy común. La gente quiere el socorro de Dios, pero no el trono de Dios en su vida. Quiere que Dios sea un complemento aquí, allá, en el trabajo, en la salud, en mi familia, pero no quiere que Cristo sea el centro de su vida y aquel ante el cual se rindan. No funciona así. No es avivamiento aquel que nos lleva a buscar a Dios solo el que hace sanidades, solo como el que calma nuestros pesares, pero no lo queremos como rey. Eso no es un avivamiento. Un avivamiento genuino nos lleva a postrarnos en obediencia y sometimiento y declarar, tú eres el rey, Señor. Nosotros estamos para lo que mandes, como hoy cantamos, si vivimos para ti vivimos, si morimos para ti morimos, lo que tú dispongas. Es tu trono, es tu reino, es tu dominio. Entonces hablamos de un avivamiento, hermanos. Hay gente que está haciendo de esta experiencia allá pues un show. Ya empezaron a verse personas que llegan y solo se sacan la selfie, ¿no? Aquí en Asbury, ¿no? En el avivamiento. Entonces, ay, hermano mío, sométete a Cristo mejor. Somete tu vida. Vuélvete un oyente y un obediente de su palabra. Y entonces hablamos de verdadero avivamiento. Lo demás está muy bien, un culto. Pero recordemos, incluso si nuestro culto, como le decía, aún si bien decimos, vamos a estar aquí hasta las 12 de la noche, ¿no? Alabando al Señor. Es más, vamos a ponernos como meta cantar los 800 himnos del himnario. 600 himnos del himnario, ¿no? Todito lo vamos a cantar. Va a estar muy bueno, quizá. Pero ¿dónde se va a ver si de verdad este es el pueblo que alaba a Dios con todo su ser, toda su mente, toda su alma? ¿Sabe dónde se va a ver? Pues en la vida que cada uno de nosotros tenga fuera de este lugar. Como es usted en su casa, como es usted en sus decisiones, como es usted en sus negocios, donde nadie le ve. Ahí diremos que en verdad el culto fue sincero. Si no fue sincero, podemos cantar pues más reformadamente, ¿no? Durante 20 horas Castillo Fuerte es nuestro Dios, pero hermano mío, de nada sirve si nuestra vida no está sometida a Cristo en todos los aspectos. Y un aspecto más cuando hablamos de corazones avivados por la palabra de Dios que es viva y eficaz y por el Espíritu de Dios que puede hacer que los huesos secos se levanten, es que vamos a tener por un lado reposo, pero por otro lado afán. ¿Sí? Hebreos habla de principio a fin del reposo que tenemos en Cristo. Reposo. No más condenación, no más ira de Dios. Vida eterna para todos aquellos que tienen fe en Cristo Jesús. Pero el reposo en Cristo no significa que ya no nos preocupa nada. Un cristiano, aunque reposa de los asuntos de los cuales ya no se tiene que preocupar, o sea, si usted es cristiano, ya no tiene preocupación por el infierno, por la ira, por la condenación, ni siquiera por la muerte. Pero usted está afanado. Sus afanes son espirituales. Usted quiere ser santificado. Usted quiere ser transformado. Usted quiere mantenerse en gozo y en fe. Usted quiere ser sal y luz de la tierra. Usted quiere testificar de Cristo. Usted no quiere caer en la tentación. Usted está afanado. Hay cosas que le preocupan y hay cosas que ya no le preocupan. La vida cristiana es una vida de trabajo, de afán.
Recuerde solo los verbos de Hebreos capítulo 4. Procuremos. Versículo 16, acerquémonos. ¿Sí? Versículo 1, temamos. Son verbos activos. Temamos, procuremos, acerquémonos. El cristiano no está pasivo. Quizá ese es uno de los términos que más conflicto me causa, ¿sabe? Me causa mucho conflicto ese término. No lo usamos más en la iglesia, pero en alguna ocasión se usó y se quedó. Había una forma de distinguir a los miembros de la iglesia, ¿se acuerda? Todos son miembros, ¿no? Todos los que son miembros en plena comunión. Pero hay miembros activos y miembros pasivos. ¿Cuáles son esos, oiga? ¿Qué es un miembro pasivo? Pues el que está en la lista, pero no se ocupa de cuidar una salvación tan grande. Entonces no es. O sea, es que perdón, pero si está en una lista, pero no se le ve ocupado en buscar a Cristo, ocupado en las disciplinas espirituales, ocupado en la perseverancia, no es. ¿Para qué se engaña? No es. Punto. Es que los miembros del cuerpo de Cristo no pueden estar pasivos. Sí tienen reposo, por supuesto. Hoy usted no va a irse temblando de miedo, ay, si me voy al infierno. No, hermano, Cristo murió por nosotros, tenemos reposo de eso. Pero usted está afanado, quiere más santidad, quiere crecer en la gracia de Cristo, quiere permanecer fiel. Si vive, usted quiere vivir para el Señor, y si muere, usted quiere morir en Cristo. Eso nos afana. Y eso queremos, y en eso pelearemos la buena batalla, y por eso correremos la carrera que tenemos por delante. ¿Y por qué hacemos eso? Porque somos unos buenazos que tienen mucha fe y mucha fuerza. No. Por el poder del Espíritu Santo obrando en nosotros. Soportaremos, aguantaremos, creceremos, perseveraremos, no porque somos nosotros ni nuestra fuerza, sino el poder del grandioso Espíritu de Dios, que tuvo misericordia de nosotros, que éramos huesos secos, y nos dio vida y un nuevo corazón, ya no el corazón endurecido, sino un corazón que ama a Cristo por sobre todas las cosas, que ama su gloria, su alabanza, su trono, su socorro, y que persevera, poniendo así, como dice Hebreos 12, poniendo la mirada en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Necesitamos esta clase de avivamiento, hermanos. Repito, mis respetos para los que llevan horas recluidos en una capilla, cantando y cantando. Quiera Dios que alguien se envalentone y diga, oigan, ya cantamos mucho, hay que leer la Biblia tantito, ¿no? Hay que escuchar la palabra de Dios. Pero nosotros de este lado, al juzgar o al analizar esto, hemos de aplicarlo también a nosotros mismos. Nos falta también ser avivados en la palabra, buscar en obediencia y con mucha hambre la palabra de Dios, y pedirle que su Espíritu Santo nos dé reposo de aquello que en Cristo ya ha sido resuelto, pero que no nos deje tranquilos, que nos lleve a buscar, crecer, perseverar y mantenernos hasta el final. Vamos a orar a nuestro Dios y vamos a pedirle que nos lleve con bien, nos cuide y nos ayude a mantenernos fieles. Oremos. Padre nuestro, te damos muchas gracias, porque tú estás en todos los lugares donde tu nombre es invocado. Así es que tenemos esperanza de que estés aquí entre nosotros, Padre, tocando nuestros corazones, transformando nuestras vidas, moldeando nuestro ser, fortaleciéndonos, Padre, dándonos reposo de aquello que ya no es tan importante, pero dándonos diligencia en aquello que es prioridad, Padre. No permitas, Señor, que nos durmamos, nos distraigamos con lo vano. Afírmanos en tu palabra, Señor, llénanos de tu Santo Espíritu, en madurez, en santidad, en devoción, en gozo, en alabanza,
en consuelo y esperanza, Padre. Nuestra reunión ha sido corta en realidad, pero Padre, que nuestra comunión y nuestra alabanza se extiendan esta tarde en todo lo que seguimos haciendo, cómo vivimos, cómo pensamos, cómo actuamos, Padre. Que nuestra mente esté saturada de tu palabra, que nuestros actos sean de conformidad con tu voluntad, Señor. Y aunque no estamos cada día en este santuario reunidos, que nuestra vida misma sea un templo de tu Espíritu, Padre. Y avívanos entonces en tu palabra, con tu poder, y sácianos en ti, y quebrántanos y transfórmanos, Padre. Danos de tu Espíritu, y danos hambre cada vez mayor de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Contempla a Dios, en su trono está, venido.